Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Misterios Divinos del podcast. Y en este día vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que aqueja a la mayoría de los cristianos en el mundo. Es un problema que tenemos nosotros como cristianos y es la lucha diaria. Es cómo vencer a la tentación. Porque en esta lucha espiritual nosotros vivimos en una tentación constante, porque hay cosas que sí podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y sobre todo, ¿cómo vencer la tentación de lo que no podemos hacer? Pues la verdad creo que en muchas ocasiones la tentación es muy difícil de vencer. Muchas veces yo creo que la Biblia dice que Dios no mete a nadie en tentación, pero yo creo que Él nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Muchas veces es algo que Él sabe que no vamos a poder evitar, pero Él quiere ver qué tan fieles somos para darnos cuenta de nuestro error y rectificar rápidamente, porque muchas veces hay tentaciones que no se pueden evitar, pero podemos luchar e intentar aprender cómo evitarlo. Y voy a ser directo, no voy a andarme con rodeos. La tentación se vence con lectura, oración y cada vez que puedas, ayuno. No hay de otra. La tentación se vence con esas tres cosas. Oración a cada momento. No importa que no estés en la iglesia, no importa que no estés en tu casa, no importa que estés trabajando. En tu mente, a cada instante, debes estar hablando con Dios como un compañero tuyo, hablándole, agradeciendo lo que ves, lo que escuchas, por tus amigos, por tus compañeros. Estar orando las 24 horas, excepto cuando duermes. Incluso si te acostumbras a esta manera, incluso cuando duermes, a veces Dios te habla, Dios te responde, pero la mayoría del tiempo debemos tratar de estar pidiéndole a Dios en nuestra mente, orando. Por eso la Biblia dice orad sin cesar, que no debemos parar de orar. Y con la lectura, porque en los momentos que no podamos leer, debemos memorizarnos la palabra de Dios. Hay textos muy importantes. De hecho, hay muchas en el ámbito de la brujería. Yo he escuchado testimonios de brujos que dicen hay salmos que son muy poderosos con los que contra no podemos luchar en contra de ellos. Entonces es muy importante tener en cuenta esos salmos que hacen oraciones de protección, de misericordia, y que cuando el rey David pedía que lo guarden, porque básicamente los salmos en muchas ocasiones son oraciones, son canciones hacia Dios, ya sea por pedir misericordia, por pedir perdón o por pedir protección. Entonces es muy importante tener en cuenta las tres cosas que son muy necesarias para vencer a la tentación. Es fácil y es simple. Ahora, hablemos de otro tema que es muy importante, muy interesante, y es el tema de lo que tenemos permitido hacer y lo que no tenemos permitido hacer. Como cristianos, la gente impía, la gente de afuera, nos relaciona la palabra cristiandad, yo creo, que lo relacionan con perfección. Porque cuando ven que estás cometiendo un error o estás haciendo algo que se supone que no debes, la frase con la que te atacan te dicen, pues no eres cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No que eres cristiano? ¿Por qué estás tomando una cerveza? ¿No eres cristiano? Entonces ellos relacionan la palabra ser cristiano con la palabra ser perfecto, cuando no es así. Dios nos manda a tratar de ser perfectos. Sin embargo, Él solamente dice que tratemos de ser perfectos, porque Dios mismo sabe que el hombre nunca va a poder llegar a ser perfecto. Hay uno perfecto que fue Jesús y Dios. De ahí para atrás, los hombres no podemos ser perfectos. Debemos aspirar a la perfección, intentar ser perfectos, tratar de vivir lo más correcto posible, pero no vamos a poder. Sin embargo, como cristianos,
fuera de pensar qué es lo que piensan los impíos de nosotros o lo que piensan los mundanos de nosotros, es saber tener muy claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La respuesta la dio Pablo, mis hermanos. La respuesta lo dio Pablo. Él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiso decir con esto? Todo me es lícito. Quiere decir, todo se me permite hacer. Todo lo que yo quiera lo puedo hacer. Pero no todo me conviene. Eso quiere decir que no todo es para beneficio tuyo, sino que hay cosas que tú haces que te perjudican. ¿Comprenden? Por ejemplo, es muy fácil. Fumar cigarro. ¿Un cristiano puede fumar un cigarro? ¿Cuál es el pecado en fumar cigarro? El pecado en fumar cigarros es que te haces daño a ti mismo. El fumar un cigarro daña tu cuerpo, daña tus pulmones, tu sistema respiratorio, tu boca, tus dientes, te lo daña. Y ahí está el mal. No es un pecado que Dios condene y que no tenga perdón, sino que eso te envicia. El cigarro y la cerveza son cosas que te envician. Y un vicio significa esclavitud. Tener un vicio significa ser esclavo de algo. Y nosotros somos llamados a ser libres. No estamos atados a nada de eso. Es recomendable no hacerlo. ¿Lo puedes hacer? Sí, no tendría nada de malo si no es un vicio. Si es un vicio, sí es malo. Casualmente yo pienso que no es malo porque el mismo Pablo lo dice así. Pero no es malo en el sentido que te condene. No. Es malo en el sentido que daña tu cuerpo. Y dañar el cuerpo es dañar el templo de Dios. Porque Dios habita en nosotros. Y ahí es donde reside el pecado. Lo mismo con la cerveza. ¿Es malo tomar una cerveza? No, no es malo. Pero daña tu cuerpo. Y aquí está la gran duda. Porque yo digo, la cerveza daña el cuerpo, sí, por lo tanto, un cristiano no debería tomar la cerveza. No es que sea un pecado mortal, no, simplemente es cuidar la salud. Pero lo mismo podríamos aplicar esto en toda la alimentación chatarra que consumimos. Comerte un chicharrón, unos chips, unas sabritas, es malo, te daña. Deberíamos llamarlo pecado. ¿Por qué a eso no lo llamamos pecado? Si eso daña, el azúcar te altera, te bloquea las arterias y te causa colesterol y tarde o temprano te va a causar un infarto. ¿Por qué a eso no lo llamamos pecado y tomar una cerveza sí? Podemos comer lo que sea, podemos tomar una Coca-Cola. La gran diferencia de todas estas comidas chatarras con la cerveza es que con la cerveza, si tú tomas lo suficiente, va a llegar el momento que pierdes el control incluso sobre tu mente. Ya sabes, la cerveza te emborracha y en esa ebriedad nosotros decimos cosas y hacemos cosas que no debemos hacer. Ahí está la clave. Por eso Salomón decía en el proverbio, decía, no es a los príncipes, hijo mío, beber vino no es para los príncipes. Porque para tomar decisiones, para que un príncipe pueda tomar una decisión, tiene que estar sobrio, 100% consciente. Y la cerveza te altera un poco la conciencia. Y muchas veces hace que cometas pecados que sí pueden ser mortales, pero no puedes justificarte diciendo, es que lo hice en medio de mi borrachera inconsciente. No puedes justificarte ahí porque al momento de agarrar y levantar una cerveza y tomártela, lo estás haciendo conscientemente, sabiendo que los efectos de la cerveza te pueden hacer cometer errores que pues en tus 5 sentidos no hubieras querido hacer. Entonces yo creo que ahí está la clave del pecado y no es que no lo debamos, no es que tomar una cerveza sea pecado, no es pecado. Tú en tu casa viendo una película puedes abrirte una cerveza, te la tomas, no pasa nada, siempre y cuando no lo tengas como un vicio. Repito, el vicio es esclavitud. Tomar en exceso, ahí sí está mal, pierdes el juicio. Puedes hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir.
Es por eso que yo creo que muchas iglesias, muchos pastores han tomado la decisión de, para proteger a los feligreses, prohibirlo, hacerlo abominable, para proteger. Es como cuando los judíos eh, hicieron leyes secundarias. Por ejemplo, cuando decían que no puedes comer cosas inmundas, ellos, por esa ley original de que no puedes comer cosas inmundas, ellos escribieron otras 20, 30 leyes alrededor de que, como que te tienes que lavar las manos antes de comer, que así, para que no puedas ingerir cosas inmundas, y para que puedas cumplir esa única ley original, inventaron 20 leyes para cercar la ley original. Son leyes de cerco, así se le conoce. Entonces yo creo que la prohibición, al decir que beber cerveza es malo, yo creo que se hizo más bien para proteger la integridad moral de los cristianos. Sin embargo, no estamos exentos de cometer errores y prefiero yo cometer un error estando consciente, porque voy a poder aceptar mi error y llegar ante Dios y decirle, ¿sabes qué? Cometí este error, lo hice así y me arrepiento, porque Pablo lo dice, yo soy esclavo de este cuerpo, porque lo que no quiero, eso hago, y no hago lo que quiero hacer. Él quería serle fiel a Dios y ser íntegro, pero no podemos. A veces el cuerpo y nuestros deseos son más poderosos que la razón y nos llevan a cometer actos que realmente no queremos hacer. Pero el temor de Dios ahí se refleja, porque si tienes temor de Dios, puedes darte cuenta de lo que has hecho y enseguida humillarte, hacer acto de contrición y buscar el perdón de Dios. Ahí está lo que realmente cuenta. Por eso también agarra valor ese texto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Más bien, lo que debemos de buscar es la madurez de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace maduros y nos hace entender de que en lugar de ponernos a debatir de por qué es bueno o no es bueno tomar cerveza, tener la madurez de decir, no, esto me puede llevar a cometer un error, así que mejor no lo hago. Hacerlo por nuestros hijos. Hace rato dije que si estás en tu casa viendo una película, puedes abrir una cerveza y tomártela. Ay, ahora yo te digo, lo debes hacer, puedes hacerlo, pero no lo deberías hacer, porque ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a esos niños que van a crecer y te están viendo a ti tomarte una cerveza y al rato ven el borracho de la esquina que está peleando y está haciendo lo mismo que tú tomando una cerveza? Ellos no lo van a ver mal, lo van a normalizar y puede hacer que nosotros mismos empujemos a nuestros hijos a los vicios. Entonces yo creo que no es que sea pecado, sino que por guardar nuestra integridad moral como cristianos es mejor no hacerlo. No es que sea un pecado, no. Existen pecados que sí son pecados y que sin embargo los hacemos, pero a veces son inevitables. Y yo creo que entender estas cosas es lo que nos cuesta más trabajo hacer. Y en las iglesias estas cosas se enseñan poco. ¿Por qué? Porque pues el pastor, como les dije, busca proteger al feligrés, busca proteger a la oveja para que no se vaya a perder, y porque muchas veces hay personas que no están lo suficientemente maduras para entender estas cosas. Sin más, ya sabes, lo mismo pasa con la comida ofrecida a los ídolos. El apóstol Pablo decía, ¿yo puedo comer comida ofrecida a los ídolos? Sí, la verdad sí lo podría yo hacer, porque yo sé que esos ídolos no tienen vida, son de palo, no tienen poder. Debería yo de poder comer. Sin embargo, no lo hago por esas personas que no creen, por ellos, para demostrarles mi integridad como cristiano, decir, no, yo no puedo comer comida ofrecida a los ídolos, yo soy fiel a mi Dios. Entonces, por ellos, por causa de ellos, nosotros muchas veces tenemos que renunciar a ciertas cosas, tenemos que ser ejemplo.
Y esto es un poco difícil de entender, pero créanme, si leen un poquito más, si estudian un poquito estos pasajes que está en Hechos, en Hebreos, Romanos, todos eh, estas cartas que enviaban los apóstoles, le vamos a poder entender un poquito más. Aquí solamente platicamos un poquito al respecto, tocamos por encimita los temas y más que nada tocamos a grandes rasgos y vamos directo al tema. Decir, todo es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Lo podríamos hacer? Sí. ¿Es pecado? No es pecado mortal. Emborracharse sí. Emborracharse sí, porque borracho hacemos cosas que no debemos. Y aunque estés borracho, antes de que empieces a tomar, estabas consciente de que borracho podías cometer esos errores. Así que emborracharse sí está mal. Tomarse una cervecita por ahí de vez en cuando no está mal. ¿Lo deberíamos hacer? No. No lo deberíamos hacer, pero tampoco es un pecado mortal, porque el mismo daño que causa la cerveza, una cerveza, estoy hablando de una cerveza, es el mismo daño que te causa, por decir, una Coca-Cola o un Red Bull que está repleto de azúcar, o estas comidas chatarras que nos hacen daño, nos causan daño personal. Entonces en la Biblia también podemos encontrar un tipo de alimentación que la verdad nunca seguimos, y eso podría calificar como un pecado. Sin embargo, son cosas que no nos afectan a nuestra vida espiritual. Simplemente que a veces le damos más importancia de la que es. Y créeme, hermano, hay que intentar poner nuestra atención en cosas que realmente importan. Sin embargo, también es bueno hablar de esto, es bueno decirlo, porque nosotros como cristianos que somos nuevos, muchas veces no lo entendemos. No logramos entender por qué muchas veces el pastor dice que tomar una cerveza es malo. No lo entendemos. No es que sea malo, sino que hay que cuidar la, 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 la investidura que tenemos. Nosotros tenemos una investidura cristiana que sigue a Dios y que Dios es santo. Nosotros no somos santos. Sin embargo, debemos intentarlo. Hay cosas que podemos evitar y hay cosas que no podemos evitar, pero debemos intentarlo. Sin más, espero que muchas veces no me explico del todo bien, me enredo un poquito con los temas, sin embargo lo intento y espero que te haya gustado el pequeño audio. Y si tienes algún tema en específico que quisieras escuchar, que quisieras que nosotros toquemos, déjalo en los comentarios y podríamos hablar del tema en el siguiente video. Por favor, comenta con todo respeto, deja tu like, compártelo y te pido que te suscribas, apóyanos, porque sinceramente a mí me gustaría dedicarme al 100% a esto, hablar de lo que me gusta, que es hablar de Dios. Y sin más, aquí me despido. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima y adiós.